¿Qué es un mito? Bueno, ya sabes que es una manera de explicar el mundo a través de historias que son bastante imaginarias. El mito tiene que ver con la memoria, la oralidad y un código. El mito, esa historia, es una manera que ha tenido la humanidad durante miles de años para acordarse de cómo explicar algo. El mito, ese cuento, te ayuda a acordarte. Tiene que ver con la memoria. Después tiene que ver con la oralidad. Es decir, el mito está pensado para ser contado de viva voz y eso tiene un motivo también. Primero porque antiguamente no existía la escritura o no era tan fácil acceder a ella. Pero hay otro motivo también oculto, que es precisamente tiene que ver con el secreto. Si yo te digo algo de viva voz, me aseguro de que tú y solo tú vas a tener esa información. Es decir, yo abro el grifo de la información que quiero dar, a quien yo la quiero dar. Y después también tiene otro componente que es el componente de secreto. Si yo te explico a ti una cosa, imagínate que tengo 4 discípulos, pues a uno de ellos le explico lo más hondo, lo más secreto, y a otro no. O sea, hay graduaciones. Y eso ya tiene que ver también con el código. Yo os explico una historia, pero el código lo voy explicando de forma diferente, porque va por capas de conocimiento, va por capas de secreto. Es chulo esto. Entonces, la idea es esta, que durante miles de años lo que se hacían era como el maestro estaba y entonces iba explicando las cosas a sus discípulos, a nivel de sacerdotes, a nivel... Pero claro, el discípulo más avanzado, a ese se le explica un código más completo. Y en cambio, al que es más el iniciado, ¿no? Porque el iniciado, pues es el que empieza. Pero claro, ya luego hay niveles de iniciado. Entonces vas entrando más en detalle en el código. Memoria, oralidad y código. Y por otro lado está el logos. El logos ya sabes que tiene que ver con las palabras, la razón y la lógica. Vamos a ahondar un poco más en esto y vamos a ver que el logos también tiene que ver con las palabras, tiene que ver con la escritura. Pero esto no es una cosa, mira, no pasa nada, no, es que tiene importancia porque ahora estamos muy acostumbrados a, mira, envíame un mensaje no sé cuántos, en la calle hay una cosa escrita, lo lees tranquilamente, te lees un libro, una novela. Claro, eso ha tenido una evolución a lo largo de la historia. Antes no existía la escritura, pero una vez ya existió, la escritura, una de las cosas que tenía era apoyar a la memoria. O sea, no era como ahora, que tú te lees una novela de una novela romántica y ahí está todo. Era como más para acordarte, era como más sintetizado, ¿de acuerdo? Después está la discusión. La discusión quiere decir que yo te digo algo, tú piensas otra cosa, yo lo argumento, eso sería el logos. A través de la razón, que en principio es común a todos los hombres, pues vamos argumentando, vamos discutiendo, vamos sacando conclusiones y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Que también es potente esto. Y fíjate también que la escritura tiene que ver con las leyes. Si tenemos a un rey que nos dice lo que tenemos que hacer, tipo dictadura, pues oye, aquí no hay problema. Pero si ya la cosa es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, tal. Oye, y el día que tal, claro, cuando a mí me afecte, igual yo no voy a respetar lo que dije. Vamos a ponerlo por escrito para que conste y luego discutamos a ver si lo que has hecho se ajusta o no a la ley. Fíjate también que esto tiene que ver con la democracia. La democracia ya sabes que nace en Grecia y que evidentemente, pues, ese ambiente de comercio, convencer, discusión, poner leyes por escrito, pues hace un caldo de cultivo para la democracia. Y el logos y la democracia van unidos muchas veces. Recordemos, en la época moderna, la época de la Ilustración, la gran época de la razón, la gran época de las luces, proponen un sistema democrático que se inicia en Grecia.
Después ya, en cuanto al paso del mito al logos, y en cuanto al paso también de la escritura o de la oralidad a la escritura, pues vemos que Platón está ahí, está entre medias, es una bisagra Platón. Porque, primero de todo, fíjate que Platón escribe, sí, y mucho. Escribe muchos libros, pero lo hace en diálogos. Piénsalo bien, lo hace en diálogos. Es decir, lo que para él era el lenguaje, él lo concibe como algo puramente hablado. No es, o sea, es una reproducción, es como si estuviera haciendo un cuadro, literariamente, de una conversación. Después, recordemos otra cosa, bueno, o igual no lo sabes porque esto no se sabe tanto. Las tesis más importantes de Platón no quedaron escritas. Es decir, Platón tenía una academia y él tenía un sistema propio de avanzar en la vida y la felicidad. Entonces, eso es lo que enseñaba en su academia. Sus libros, sus diálogos, se usaron bastante para promulgar la academia, o sea, para hacer promocionar la academia. Pero realmente las doctrinas hondas de Platón no estaban en los libros, por lo que hemos dicho antes, por el tema de me quiero asegurar a quién le explico las cosas, y eso la única manera es ver, tú estás aquí y yo te lo explico a ti, y al otro le explico una cosa más suave o más honda. Entonces, en el momento que tú escribes algo, esto queda escrito y será propiedad de la persona que lo lea. Simplemente la persona que conozca el código escrito podrá tener acceso a esa información. Recordemos estas pelis, no sé si viste alguna peli de los años 80 de Kung Fu, que un maestro había dejado por escrito todo el sistema de Kung Fu, de ese estilo de la mantis religiosa de no sé qué, y entonces pues cae en malas manos de una persona mala, y entonces empieza a usar el Kung Fu mal. O sea, no para ayudar a la gente, sino para beneficio propio, para aterrorizar a la gente y tal. Entonces, para evitar este tipo de cosas, los maestros de Kung Fu y los maestros de artes marciales, pues prefieren muchas veces solamente de viva voz. Te explico esta técnica a ti y la practicas, pero yo sé que solamente tú, porque tú ya tienes un bagaje, tienes muchos años de experiencia y yo he visto que eres una persona con cabeza que no lo vas a usar mal. Pues en Platón pasaba lo mismo. Solamente explicaba las cosas más hondas a sus discípulos más aventajados y lo hacía de viva voz. Además, en Platón hay un uso distinto de los mitos. O sea, los mitos de Platón no son como los de 300 años antes. Los mitos de Platón ya no es te explico esta historia verdadera, entre comillas, para explicarte la realidad. No, es, mira, te voy a explicar esta historia para que es como un ejemplo. O sea, propiamente yo no creo que había habido un carro, no sé cuánto. No, a ver, el carro en realidad simboliza el cuerpo material o simboliza el alma. Entonces, pues, se cae, esto simboliza, o sea, son símbolos más que nada. Después tiene algunos diálogos en el que dice, bueno, mirad, diremos esto, pero ¿cómo vamos a convencer a la gente de que hay gente con diferentes talentos? Pues bueno, mira, digámosles que antiguamente, ya recogiendo un mito antiguo, me parece que era de Homero o Hesíodo, uno de estos, pues diremos que la gente tiene unos metales dentro, ¿sabes? Oro, plata, bronce, entonces pues por eso. Pero, ¿sabes? Guiñando el ojo. No se creía los mitos, seguramente.